Yo soy aficionado a la astronomía y estaba mirando por el telescopio, que tengo un telescopio de 20 centímetros, un reflector, y estaba mirando allí hacia un sitio determinado del espacio y teniendo el ojo en el ocular de esto, se hizo de día, a mi alrededor se hizo de día. Digo, caramba, ¿qué pasa? Me giré y me dio tiempo a ver pasar una bola enorme con una luz blanca potente y salieron unos destellos por su alrededor de fuego pasando por allí y se escondió detrás de la montaña. Me quedé parado, digo, esto a lo mejor hace un gran estruendo esto, porque era una cosa inmensa y no nada, ni ruido ni nada. Entonces llamé a mis hijos que eran pequeños por aquel entonces, iba mi mujer, digo, salir corriendo, digo que a ver, ha pasado esto, digo a ver si. Y en esos momentos pues se apagó la luz, se fue la luz de toda la ciudad, o sea, todo Samboy se quedó a oscuras. Y bueno, y que no venía la luz. Y esto fue la noche de San José. Y la mañana siguiente pues vino la luz, no sé si fue ya casi la tarde, y los periódicos dijeron de que si fue una carga en la central, no sé qué, total, que no dieron ninguna explicación. De aquello yo no creo que fuera nada de aquí, imposible. Era el testimonio del señor Sendrós, un testimonio que grabábamos precisamente en uno de esos días 11 en Montserrat, en el Hotel El Bruc, como hemos conocido también hace unos minutos, punto de encuentro de aficionados y apasionados del misterio y de la ufología. Un testimonio del que, para tener más detalles, tenemos con nosotros a Marisol Roldán. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas, Joaquín. Y bienvenida a la cuarta temporada, esta nueva temporada también del Sombras en la Noche. Pues encantadísima con esta nueva edición y novedad y, bueno, disfrutando con este primer tema, que es Montserrat, uno de mis grandes, ¿no?, de mi pasión. Este testimonio que veíamos, Marisol, hacía referencia a un acontecimiento que ocurrió en los años 80 aproximadamente. Sí, el testimonio de Sendrós es uno de los más impactantes porque es un testimonio vívido, auténtico, de uno de los desclasificados de 1983, que hace mención tanto a ovnis como a un apagón, entre comillas, que hubo en toda Barcelona y que permitió que se viera muy nítidamente una gran oleada de objetos voladores no identificados que fueron vistos desde tierra y desde aire, incluso por personal del Estado, militares y Guardia Civil, y testimonios que además luego fueron dados en televisión, en varias cadenas como Televisión Española y TV3, de la que además se guarda un registro que se perdió la copia, que llegó a hacer un cámara de TV3. Hablamos en otros programas. Hoy el tema de Sendrós, que es digamos, el icono, ¿no?, de lo que pasó ese año, en ese día. Pues él estaba bastante impactado cuando yo lo conocí, tenía pérdidas y lagunas de memoria. Suele pasar muchísimo con los avistamientos, en los que se queda el impacto, ¿no?, de haberlo visto, es algo imborrable, te pone a buscar, de alguna manera te afecta psicológicamente, y eso le pasó al señor Sendrós, como hemos escuchado. Pero indudablemente también les hace, ¿no?, tener como una especie de dualidad, una emoción dual. Piensan que lo que han visto es equivocado, que puede deberse a otras cosas, no saben dónde acudir, España no está preparada, ¿no?, para tener un centro de llamadas donde una persona que haya visto una anomalía en los cielos pues puede hacerlo. Entonces lo que suelen hacer es llamar a los guardias civiles o a controles aéreos, y estos terminan dando a archivos y pasan digamos a lo que es los archivos aéreos militares españoles, ¿no? Y así es como conocemos el caso de Sendrós y 1000 y pico que se dieron esa noche bajo el apagón. Y se vieron, él vio una esfera bastante grande, uno de los grandes ovnis, podría ser lo que se describe como una nave nodriza, y al mismo tiempo que se veía en Barcelona, en otras zonas de Cataluña, donde no había apagón, pero sí que es verdad que también las condiciones lumínicas favorecen el ver el cielo mucho mejor, como era el caso de Lleida. También pudo ser visto este objeto volador de grandes dimensiones, impactante por su escala, el recorrido, el silencio que tenía. Es algo que a los investigadores esto nos provoca una especie de sentimiento de
de qué es lo que se nos está ocultando, ¿no? ¿Qué tecnología es la que tenemos ahí humana? ¿Es tecnología militar? ¿Qué tipo de artefacto? ¿Es una nave de transporte? ¿Es de defensa? ¿Contiene algún tipo de armamento? Todo esto nos lo planteamos nosotros. Las personas desde su casa se plantean quizás cosas más básicas. ¿Es extraterrestre o es humano, no? Y ahí se quedan, que es un poquito lo que le pasó a Sendros. Pero nosotros vamos un poquito más allá, porque aquello de que un objeto volador no identificado, o sí, pero desconocido, ¿no? En algún experimento secreto, militar, pasara por encima de nuestras cabezas, nos hace indefensos ante esos experimentos que pudieran practicarse con la humanidad, ¿no? Que te pase además donde tú vives, imagínate el temor, ¿no? El investigador mira, por lo tanto, no solamente discriminar si es un ovni o no lo es, sino también si hay una especie de alarma o no, si hay un experimento, si hay una especie de conspiración en los cielos, están pasando cosas, no se nos dicen y por qué motivos no se nos está diciendo, ¿no? Por lo tanto, el caso de Sendros es impactante. Luego es también el icono del testimonio medio, es una persona que no está aficionada a estos temas, que bueno, lo ha escuchado pero no sufre una obsesión, una adicción, ¿no? a esos objetos voladores, y que de repente, guiados en la mayoría de veces, en este caso es una muestra por la intuición, se asoman a un punto donde pueden ver nítidamente estos objetos, variados, pero los ven nítidamente. Y años después, incluso cuando recuerdan ese recuerdo, que suelen, decíamos, olvidarlo, pueden describir también muy detalladamente cómo eran, qué tipo de luz emitían, qué sonido se escuchaba o no se escuchaba. En el caso de Sendros podemos apreciar que incluso dice, no, hacía sombra en la propia noche, en la propia oscuridad hacía sombra. Bueno, pues esto los primeros años no se recordaba por parte del testimonio, ha sido con el proceso del tiempo en que reflota. Esto también nos preocupa a los investigadores tras los avistamientos. ¿Qué poder, qué armas, si es humana o extraterrestre, manipula, ¿no? La mente de los testimonios, en este caso en concreto de miles de testimonios, para que durante un X periodo de tiempo ellos olviden parte de lo que han visto, ¿no? Y qué intenciones hay detrás añadidas, ¿no? Todo esto de alguna manera hace que sean casos fascinantes. Por eso el contar con Sendros era importante, y porque años y todo después... esto, Marisol, disculpa, hace que una investigación transcurra a lo largo de muchos años. Sí. Es decir, no es simplemente hacer un acercamiento al lugar, una primera entrevista a la persona que ha sido testigo, sino un seguimiento de muchos años. Además es el propio testimonio el que, cuando empieza a recordar ese impacto emocional, le hace ponerse a buscar, se convierte en su propio investigador. Y no es la primera vez. En el caso de Sendros, él mismo intentó documentarse, empezó a comprarse libros, tanto de ciencia. Él es un gran aficionado a la astronomía, ¿no? Entonces amplió un poquito el bagaje. No era una persona tan difícil no era tan fácil de manipular, puesto que conocía un poquito los objetos celestes y sus órbitas, y un poquito cómo observar el cielo nocturno. Cuando a él le pareció aquello algo impresionante, imagínate. Eso hizo también que le llevara a buscar a otros como él. A los investigadores nos pasa, cuando vemos un testimonio, de inmediato salimos a buscar otros que en el mismo lugar pudieran haber oteado, ¿no? Ese objeto, para que nos lo describan. Primero, que nos lo confirmen. Segundo, que nos lo describan cosas que al primero se les pudiera haber pasado por alto. Y luego, para confirmar la amplitud, ¿no? del avistamiento en sí de ese objeto volador. Y en el caso de Sendros, él se puso en marcha, ayudado por su hija, que también se convirtió de alguna manera en una buscadora. Y bueno, empezaron a subir a Montserrat, que es una especie de lugar, ¿no? sagrado ya para los investigadores, testimonios y contactados, donde ponerse no solamente a ver los cielos a partir de las 10, 11 de la noche, sino donde antes y previamente, unidos allí en el Hotel Brook, pueden tener tertulias y charlas de una forma sosegada, sin tener que ocultar datos, y poder ser curiosos realmente para, de alguna manera, en el caso de Sendros, poder saber qué es lo que él había visto. Indudablemente, años después, décadas después, él no sabe exactamente lo que vio, pero sabe o piensa que no es de este mundo, que no puede ser militar, y que aunque no tenga las respuestas,
indudablemente le abre la mente a que existen cosas que quizás el hombre en su vida rutinaria no quiere ver, le da miedo, y simplemente mirando como él a la ventana o a los cielos, puede ser que nos llevemos alguna curiosidad de cosas que se mueven luminosas. Bueno, pues un testimonio, como hemos visto, que además después se convirtió también en habitual de esas subidas cada día 11 a Montserrat. Y bueno, precisamente de Montserrat, Marisol, tenemos un nuevo testimonio con el que vamos a terminar esta breve intervención. Bueno, conociendo el caso de Sendros, del que seguramente nos seguirán llegando más datos, seguramente tendremos ocasión de volver a hablar con él, de aportar algo más o de contrastar, ¿no? Porque es de los pocos testigos de aquella noche, ¿no? O pocos testigos, en este caso, pues civiles, ¿no? Porque hay casos, Bueno, no, hubieron registrados 1000 y picos. En el caso de 1983, fue una gran oleada. Esa era una noche en la que se han repetido, ¿verdad? Sí, en el 86 volvió a repetirse. Pero después, ya más reciente, en fechas más recientes. Sí, y en la misma zona. ¿Sí? Desde la ermita de San Ramón, ahí mismo donde él lo veía, un poquito en su ladera, hay personas que testimonian haber visto objetos de grandes dimensiones viniendo también en dirección de Montserrat hacia Barcelona, posiblemente buscando el mar, ¿no? Que es donde tienden a ir los ovnis, de montaña a mar o de mar a montaña, no sabemos por qué, pero hacen esta especie de ciclo, ¿no? Atraídos posiblemente por algún tipo de energía o algún... También tenemos que ver que en ese recorrido hay pues torres de control aéreo, hay militares distribuidos más o menos de forma abierta o de forma oculta. Y la verdad es que, bueno, sí que han habido casos. Él mismo tuvo la suerte de ver en otra ocasión, no tan espectacular, y le dejó un poquito más de duda porque la luz que vio era a distancia, sobre la montaña de Montserrat. Tenemos casos, por ejemplo, tenemos a Rafael, que es un caso que vio algo similar, estando en Molins de Rei, que es una población cercana, pero justo al otro lado del Llobregat, ¿no? Testimonios de esa noche, que es lo que tú me preguntabas, sí, 1000 y pico que yo haya recogido, posiblemente compañeros más. Y en los desclasificados de ese año, de esa noche en concreto, de 1983, se hablan de al menos 800 que los militares pudieron testimoniar, hablar con ellos y de alguna manera coger un detalle u otro. Piensa que aquello era de gran envergadura, no solamente fue visto, no sé, que atravesó poblaciones, atravesó carreteras, autovías, incluso hasta camioneros han testimoniado un poquito lo que aquello pasó. Es uno de los ovnis gigantescos. Hubo el de Sabadet en el 86, y todos ellos recogidos por los desclasificados de las Fuerzas Aéreas Españolas del MOA, y realmente con un número impresionante de testimonios, y que luego tachado muchísimas veces ese desclasificado, al darse a conocer, realmente casi lo quiere solucionar diciendo que bueno, que algo sería como un Hércules, ¿no? En aquel momento, llevando algún tipo de transporte, ¿no? Hacia Asia o hacia Europa, o lo quieren forzar en explicar simplemente por no seguir ahondando o hacernos ver que no lo están investigando, que eso también. También. Bueno, pues vamos a ir a otro testimonio, en este caso diferente, ya que el que conocíamos ahora, el del señor Sendros, este caso, era un testimonio concretamente de un avistamiento fortuito, repentino, pero este que vamos a ver a continuación parece como algo medio buscado, podríamos decir, a través de unas meditaciones, como Jesús, que es el testimonio, nos cuenta su caso. ¿Qué nos puedes contar un poco? Bueno, después de décadas de acudir, ¿no?, la gente a Montserrat, aficionados, curiosos, incluso escépticos, investigadores, testimonios, también es verdad que ha venido una gran oleada de personas que tienen una búsqueda interna, ¿no?, espiritual. Muchos siguen la nueva era, otros son grupos de contactismo, se reúnen ahí porque ya de por sí, como hemos comentado en el programa, la montaña tiene un algo mágico, energético, ¿no?, y ellos entienden que son llamados allí. Entonces, en grupo o de forma individual, hay varias explanadas, no solamente la elegida por Grifol, que es una grande para que quepan muchas personas, sino que hay más pequeñitas. Se reúnen personas días 11 y otros días del mes, hacen una previa meditación, comparten una cena, algunos hacen música, cada cual al estilo de esa meditación que estén realizando, y la finalidad es contactar pues con esos devas de la montaña, no solamente con extraterrestres, sino con esos devas o interdimensionales que pudieran estar viviendo debajo de la montaña, que es lo que cuenta la leyenda, y algunos como Yeshua, pues han tenido la suerte de tener ese encuentro. Nosotros los investigadores
distribuimos para poder investigar bien en la ufología los ovnis en diversos tipos, y el tipo depende del acercamiento, ¿no?, del testimonio a ese objeto volador o a sus tripulantes. Mientras que Sendrós sería el primer tipo, que es el típico avistamiento de otear a simple vista. El de Yeshua sería el de cuarto tipo, que de alguna manera estuvo totalmente en contacto con esos seres. Incluso, si lo escuchamos bien, es como si lo hubieran guiado previamente, porque ya era una persona espiritual que hacía otro tipo de meditación en otros sitios, lo hubieran guiado previamente, como hicieran en su momento con Grifol el testimonio, a que fuera ahí en Montserrat donde tuviera ese encuentro más importante. Y normalmente no es el único caso, el de Yeshua, sino que son también cientos de personas de grupos que, por ejemplo, está Lux Botán, que ellos están moviendo lo del calendario maya y que también tienen una movilización internacional. Viene gente de toda España, viene gente de Venezuela, vienen los ancianos mayas de México con él y se reúnen varias veces al año ahí en Montserrat, y también han tenido importantes encuentros o han aparecido luces en los cielos mientras ellos celebraban una especie de convocatoria, ¿no?, con esos devas. Bueno, es impresionante. Yo creo que merece la pena escuchar el testimonio de Yeshua porque es una persona bastante coherente, que lo explica, aun siendo espiritual, de una forma manteniéndose en un punto neutro y racional, lo cual no deja de ser impresionante, ¿no? Porque el tener un ser dimensional, intraterreno, no sabemos qué tipo, incluso imaginación que te dé unas pautas, unas guías, y que además luego eso que te está dando se cumpla, porque es casi una profecía, una premonición, pues es impresionante. Y en el caso de Yeshua sí que puedo decir que le guían. En el caso de esto de Montserrat, estos seres les han dado más noticias o informaciones, o le han dicho a gente que tendría que conocer, y yo que estoy con él en grupos y que estoy en seguimiento y tal, sí que es verdad que luego acontecen esto que él comenta. Así que impresionante. Pues con este testimonio con Yeshua, vamos a despedir esta intervención, este bloque en el que hemos conocido un poquito más de ovnis, sobre todo casos Sendrós, hemos derivado también un poco en todo lo de Montserrat y hemos terminado pues con una forma también diferente, ¿no?, de visualizaciones que también se producen los días 11 de todos los meses. Pues Marisol, gracias por esta aportación interesantísima y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, he tenido una experiencia ufológica, fue en Montserrat y sucedió hace 8 años. Pues fue todo como muy imprevisible. Aquello que yo vi en Montserrat, estaba acompañado también de otra persona, una amiga mía, fue a través de unas meditaciones que hicimos. Tenía que ver más con meditaciones espirituales, con el séptimo rayo, ¿vale? Fue un trabajo de metafísica. Entonces, curiosamente, en ese trabajo que hicimos una práctica de metafísica que se llama el cierre del cinturón electromagnético. Es una especie como de ritual, no sé cómo explicarlo, no es un ritual tampoco muy laborioso, sino que es más bien una visión de que tienes que concentrarte, que todo tu aura, todo tu campo externo está rodeado de una gran cúpula, ¿no? Entonces hay un cinturón que se cogería por el plexo solar y hay una visualización con unos mantras especiales y unas plegarias que tienen que ver con la séptima llama y con San Miguel Arcángel. Tú eres una persona, por tanto, que antes de ver este ovni has vivido una serie de preparaciones voluntarias. He vivido una serie de preparaciones voluntarias e involuntarias también. Es decir, se me fue preparando con el paso de los años a través de unas experiencias que tuve y tenían que ver a nivel de abducción. Fue una noche, no recuerdo bien si sería a partir de las 12 de la noche o la 1, porque fue por una excursión que hicimos y fue en una de las cumbres más altas de Montserrat, que allí después de hacer pues el peregrinaje quedamos en unas cumbres de allí, de arriba. ¿Te acuerdas si era verano, invierno? Creo recordar que era otoño.
Solo estaban allí 2 personas. Sí, estaba yo con otra amiga, que ella también había hecho sus trabajos a nivel de metafísica y conocía el poder de los rayos también en sí, las prácticas, las llamas, todo esto. A partir de aquel día has vuelto a tener contacto con los ovnis, ¿has visto alguno más? A ver, de ver ovnis, a nivel de verlo como un objeto externo, ¿vale? No, pero sí tuve visiones de naves bastante grandes, naves que yo las llamaría nodrizas. Además de naves, ¿has tenido la suerte de ver a sus tripulantes? Tuve la suerte de ver en esa experiencia las naves y a los tripulantes también. ¿Cómo eran? Sí, me Pues lo puedes contar. los tripulantes que yo vi en Montserrat, que además fue curioso porque estaban también dentro de lo que yo, sin mal lo recuerdo, podrían ser naves o grandes esferas de luz, eran altos, delgados, y no logro recordar que realmente tuvieran una densidad, ¿vale? Corpórea, ¿no? Física, como nosotros estamos acostumbrados a vernos nosotros. Eran más como seres de energía. Había muchísima electricidad o una energía que los recorría, como más tipo metálica, podría decir. ¿Tu sensación con ellos? Al estar De paz. cerca de ellos? Mi sensación con ellos, realmente cuando me ocurrió la experiencia, fue una sensación de liberación, de paz y de asombro, puesto que curiosamente aparecieron después de haber terminado con los rituales iniciáticos en nombre del Arcángel San Miguel. Pero sí que ciertas preguntas que íbamos haciendo, ellos se movían de una manera especial. O sea, juraría que ellos era como que levitaban. Quizás sea demasiado apresurado, ¿no?, decirlo, o entiendo que haya gente que quizás lo note como algo que no se pueda creer, pero sí que tenían esa capacidad de levitación, de movimiento. Entonces recuerdo que ellos, a nivel de que íbamos preguntando, desde la paz, siempre con unas preguntas que llegaban, imagino, ¿no?, a su energía. Entonces recuerdo que ellos se movían de una determinada manera que era como si formaran una geometría, por decirlo. Ellos empezaban a mover a una velocidad muy rápida y se formaba una geometría que yo, después de un cierto tiempo, pude reflejar que era la geometría sagrada. Se presentan en unos momentos que creo que te ayudan a que tú tomes el cambio que tanto estabas necesitando. Quizás cuando se busca demasiado o tienes impaciencia o ansiedad, ellos no aparecen, es como que se frenan esos contactos y cuando menos te lo esperas, pero tú estás en ese momento como desinhibido de esa necesidad de preocuparte por esas apariciones, creo que es cuando ellos más se manifiestan. En mi experiencia yo lo he detectado así. Y los periódicos dijeron de que si fue una carga en la central, no sé qué, total, que no dieron ninguna explicación. De aquello yo no creo que fuera nada de aquí, imposible. Era el testimonio del señor Sendrós, un testimonio que grabábamos precisamente en uno de esos días 11 en Montserrat, en el Hotel El Bruc, como hemos conocido también hace unos minutos, punto de encuentro de aficionados y apasionados del misterio y de la ufología. Un testimonio del que, para tener más detalles, tenemos con nosotros a Marisol Roldán. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas, Joaquín. Y bienvenida a la 4ª temporada, esta nueva temporada también del Sombras Será Noche. Por su alrededor, de fuego, pasando por allí, y se escondió detrás de la montaña. Me quedé parado, digo, esto a lo mejor hace un gran estruendo esto, porque era una cosa inmensa, y no, nada, ni ruido ni nada. Entonces llamé a mis hijos, que eran pequeños por aquel entonces, y iba mi mujer, digo, salir corriendo, digo, que a ver, ha pasado esto, digo, a ver si... Y en esos momentos, pues se apagó la luz, se fue la luz de toda la ciudad, o sea, todo Samboy se quedó a oscuras, y bueno, y que no venía la luz. Y esto fue la noche de San José. Y la mañana siguiente, pues vino la luz, no sé si fue ya casi la tarde. Del Estado, militares y Guardia Civil, y testimonios que además luego fueron dados en televisión, en varias cadenas como Televisión Española y TV3, de la que además se guarda un registro que se perdió la copia, que llegó a hacer un cámara de TV3. Hablamos en otros programas. Hoy el tema de Sendrós, que es digamos, el icono, ¿no?, de lo que pasó ese año, en ese día. Pues él estaba bastante impactado cuando yo lo conocí, tenía pérdidas y lagunas de memoria, suele pasar muchísimo con los avistamientos,
en los que se queda el impacto, ¿no?, de haberlo visto, es algo imborrable, te pone a buscar, de alguna manera te afecta psicológicamente, y eso le pasó al señor. Pues encantadísima con esta nueva edición y novedad, y bueno, disfrutando con este primer tema, que es Montserrat, uno de mis grandes, ¿no?, de mi pasión. Este testimonio que veíamos, Marisol, hacía referencia a un acontecimiento que ocurrió en los años 80 aproximadamente. Sí, el testimonio de Sendros es uno de los más impactantes, porque es un testimonio vívido, auténtico, de uno de los desclasificados de 1983, que hace mención tanto a ovnis como a un apagón, entre comillas, que hubo en toda Barcelona y que permitió que se viera muy nítidamente una gran oleada de objetos voladores no identificados que fueron vistos desde tierra y desde aire, incluso por personas. Yo soy aficionado a la astronomía y estaba mirando por el telescopio, que tengo un telescopio de 20 centímetros, un reflector, y estaba mirando allí hacia un sitio determinado del espacio, y teniendo el ojo en el ocular de esto, se hizo de día, a mi alrededor se hizo de día. Digo, caramba, ¿qué pasa? Me giré y me dio tiempo a ver pasar una bola enorme con una luz blanca potente, y salieron unos destellos